Hoy vamos a hablar de un tema para que quede completo ya. Hoy vamos a hablar de los motores, que como les dije yo anteriormente, en Chapman hacen toda una separación. Tienen un capítulo de motores, de motores sincrónicos. En Fitzgerald no. Y eso lo tienen así porque Fitzgerald no lo hizo la separación porque a la larga se aplica todo, tienen el mismo circuito equivalente, las pruebas, todo. La única diferencia es que puchica, no. Qué barbaridad. Bueno. La única diferencia es que uno agarra energía de la red y el otro la entrega. Entonces, capítulo 5. Vamos a hablar, pues vamos a tener una clase corta. Vamos a hablar de motores de inducción. Esto entra en el otro. Solo lo de la curva de capacidad sí va a entrar. Aquí lo tienen como quinto. Entonces, habla de los motores. Dice, debido a que un motor sincrónico es igual físicamente a un generador sincrónico, todas las ecuaciones básicas de velocidad, potencia y par de los capítulos 3 y 4 son aplicables a los motores sincrónicos. Entonces, el circuito equivalente, tal y como ustedes lo pueden ver, este es el circuito equivalente de el motor sincrónico. De cada una de las fases tiene la fase A, B, C, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tienen aquí, como ustedes pueden observar, es que es el mismo circuito equivalente. Lo único que, como ustedes pueden ver, la dirección de la corriente está, o sea, de la red hacia lo interno del motor. Entonces, eso hace una diferencia. La ecuación del circuito equivalente es esta, o sea, si ustedes lo pueden ver, es Bφ igual a EA más JXS IA más RA por IA. Entonces, o sea, la corriente fluye de esta manera. Entonces, ustedes pueden sacar aquí la expresión que acabamos de ver, que el voltaje lo agarra desde el punto negativo, en el sentido de la corriente, y es positivo en el voltaje inducido. Entonces, básicamente, esta sería la ecuación que describiría el comportamiento del motor. Entonces, como normalmente nosotros lo colocamos
el voltaje inducido va a ser igual al voltaje aplicado menos la caída de tensión en la reactancia sincrónica y la resistencia del inducido. Entonces, en un generador, esto sería positivo. Esto es positivo, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, esta es la de un generador. Esta es la de un generador. Y la de un motor estaría vista de esta manera. Que como habíamos hablado anteriormente de que esta es una condición sobreexcitada del motor, del generador, pero con un factor de potencia atrasado. Este es una condición sobreexcitada del motor, pero con un factor de potencia adelantado, tal y como ustedes lo pueden ver. Entonces, aquí básicamente es que también la manera de cómo rotan, ¿verdad? Uno gira a favor de las manecillas del reloj y otro gira en contra de las manecillas del reloj. Entonces, el par de inducido del generador es un par contrario, en sentido contrario a la rotación. Y esto es bien importante tenerlo, porque quien está al aplicar un torque en el eje, un torque mecánico, lo que estamos haciendo es que el generador gire en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es lo que hacemos. Entonces, otra cosa es que en el caso del generador, el generador está adelante del voltaje inducido, el voltaje inducido está adelante del voltaje terminal por un ángulo delta. En cambio, el motor, pues ocurre al revés. Está atrasado, o sea, en relación al voltaje aplicado por un ángulo delta. Eso va a ocurrir siempre, independientemente de que la condición sea adelantado o atrasado. O sea, el motor siempre va a tener el voltaje inducido en una posición retrasada en relación al voltaje aplicado. Y el voltaje del generador va a estar en condición adelantada en relación al voltaje terminal. Entonces, siempre se conservan las expresiones estas, siempre son aplicables. Son aplicables también la ecuación del torque, que básicamente es la potencia sobre omega m. Y en ambos casos, tanto en el motor como en el generador, el par máximo se va a presentar, o la potencia máxima se va a presentar cuando delta sea igual a 90 grados. Entonces, eso siempre va a ser aplicable. Entonces, ok. Entonces aquí ven el par máximo, es la misma expresión del par máximo de un generador, ¿verdad? Van a ser iguales. Con los efectos de cambio de carga de los motores, si nosotros tenemos diagrama fasorial, este es una condición sobreexcitado con factor de potencia adelantado, en el cual si nosotros mantenemos constante los valores de el voltaje inducido,
no, en este caso no estamos manteniendo constante el valor de voltaje en el voltaje terminal. En este caso, si nosotros incrementamos la carga, o sea, que esté jalando más carga de la red, entonces habíamos dicho que siempre es válido lo de las relaciones que establecen con este triángulo de potencia, de tal manera que este segmento vertical, que sería como si, digamos, como que si nosotros tuviéramos, en realidad es que armemos creo que lo hice muy acá, espera. Lo que les quiero hablar es sobre el eje, perdón, aquí es. O sea que básicamente sería sobre esto, ¿verdad? O sea que este segmento que pinté en rojo, que es directamente proporcional a la P1, P1 es la condición de corriente adelantada, y aquí tenemos EA1. Entonces, siempre va a ser proporcional a la potencia, este segmento que tenemos acá. En la medida que se abra más el ángulo, vamos a obtener una mayor potencia. Si ustedes lo están viendo de esa manera, aquí si tenemos el ángulo delta, entonces aquí sería el ángulo delta 1, hasta acá sería el ángulo delta 2, hasta acá sería el ángulo delta 3, y en la medida que nosotros estamos abriendo más el ángulo, agarramos más potencia de la red. Eso es lo que está ocurriendo. Y aquí estamos cambiando, ya no es como la condición anterior. En la condición anterior con los generadores lo que hacíamos era que manteníamos constante no manteníamos constante el voltaje terminal. Aquí estamos manteniendo constante el voltaje terminal. Y lo que está sucediendo es que hay unos incrementos de potencia. Y no importa, estamos pasando de una condición de, ¿cómo es que llama? En adelanto, aquí ya estamos en una condición en atraso. Entonces, con la condición 4, que es la última, ya básicamente estaríamos en una condición en la que estaríamos de subexcitación, ¿verdad? En el sentido de que en relación a la potencia que estamos tomando, pues la reflexión pues resulta ser, si ustedes se fijan, la reflexión de aquí para acá, esta es menor que esta, aunque el voltaje inducido se está manteniendo constante, si ustedes se fijan. Aquí solo estamos incrementando la potencia y aquí estamos manteniendo el voltaje constante. Sin embargo, con el incremento de la potencia, estamos cambiando de una condición de sobreexcitado a subexcitado, factor de potencia en adelanto a factor de potencia en atraso. Entonces, ese ha sido el efecto de incrementar la potencia. Y ustedes lo notan acá, aquí estamos teniendo más potencia, estamos agarrando más potencia de la red. En el otro caso no veíamos esto. En el otro caso lo que hacíamos era que o sea, si nosotros teníamos una corriente de factor de potencia en adelanto, entonces incrementábamos más el tipo de carga que
o sea, que era con factor de potencia en adelanto. Entonces, y ahí no manteníamos constante este. Entonces, ese es el efecto de incrementar carga en la operación de un motor, ¿verdad? O sea que vamos a, pero ojo, ¿no? Aquí en todas las condiciones de operación estamos manteniendo constante el voltaje terminal, el voltaje, la magnitud del voltaje inducido se mantiene constante. Sin embargo, entre más carga mecánica esté llevando el motor, le va a agarrar a la red más potencia eléctrica y se va a abrir cada vez más el ángulo delta. Entonces, aquí hay un ejemplo que lo podemos ver. Dice, una máquina sincrónica de 208 voltios, 45 HP, con un factor de potencia en adelanto. La carga está conectado en delta, el estator, ¿verdad? A 60 Hz. Tiene una reactancia sincrónica de 2.5 ohmios y una resistencia despreciable en el inducido. Sus pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de 1.5 y sus pérdidas en el núcleo de 1.0. Al principio, el eje, ¿verdad? Suministra una carga de 15 HP y el factor de potencia es de 0.8 en adelanto. Entonces, lo primero que les dicen es dibuje el diagrama fasorial. Como el diagrama fasorial, acuérdense que le dice, bueno, fíjense que compré una tableta, pero al final es la misma historia. Es un poquito mejor, les voy a decir. Pero la verdad es que, bueno. Esta sería la corriente. ¿Verdad? Más o menos porque esta tiene que ser 90 grados con esta de acá. Entonces, más o menos, este sería el voltaje inducido, este sería el voltaje terminal, y esta es la caída de tensión en la reactancia sincrónica. Habla de la resistencia y dice que la resistencia es despreciable. Entonces, lo primero que dice es que encuentre un diagrama fasorial del motor. Ahora, suponga, dice que se incrementa el eje hasta 30 HP. Dibuje la reacción en el diagrama fasorial con respecto a este cambio. Son 30 HP. Lo primero que tendrían que hacer es, miren, cuando una de las cosas, y me recomendaron decírsela, es que en los datos de placa lo que les dan es de un motor, les da el voltaje nominal, le da la carga, una carga de salida, y le dice el factor de potencia de 0.8 en adelanto, ¿verdad? Les da la frecuencia, ¿verdad? Y en este caso les está dando las pérdidas. Al principio les habla de una carga. Entonces, les habla de la carga y les dice, o sea, inicialmente pasamos y esta es la potencia de salida. Como les dije, el dato de placa, cuando se refiere a HP, esta se refiere a potencia de salida. Entonces, quiere decir que al principio tiene 15 HP, equivale a 11.19 kilowatts. Entonces, para encontrar la potencia de entrada, la potencia eléctrica, tiene que sumarle las pérdidas. Sería 13.69. Luego, bueno, ahí ya saben que el factor de potencia es adelantado. Encuentran la corriente. Esta es corriente de línea porque está conectado en delta y son 47.5 amperios.
Entonces, la corriente de fase sería entre raíz de 3 y con un ángulo, con un factor de potencia en adelanto. Entonces, eso es, ahora podríamos encontrar EA. Encontramos EA con esos valores. Sabemos que el voltaje terminal es 208 porque está en delta, menos para encontrar la caída de tensión en la reactancia sincrónica. Entonces, ok, aquí encontramos que el ángulo es de 255 y menos 12.4. ¿Verdad? Aquí está, es una condición con un factor de potencia en adelanto, está sobreexcitado, ¿verdad? Ahora, para el otro caso, lo que no dice el problema es que tiene que conservar el voltaje de entrada siempre va a ser el mismo. Tiene sentido porque es el voltaje tomado de la red, ¿va? Entonces, ahora lo que tendríamos que encontrar resulta que se incrementó el doble de lo que vimos anteriormente. Supongamos que estamos aquí y supongamos que pasamos acá. Entonces estamos en una condición de sobreexcitado, incrementamos al doble la potencia, entonces vamos a estar acá. Estamos conservando esto porque el voltaje está siendo entregado por la red y la red maneja un voltaje constante. Entonces, ok, habíamos dicho también que el ángulo, la magnitud, y por eso es que ustedes ven este arco acá. Ese arco lo ven porque lo que le está diciendo es que están manteniendo el voltaje inducido constante. Lo que están incrementando acá, o sea, aquí lo que les han dicho es que han incrementado la potencia mecánica en la salida, en el eje está demandando más carga. Entonces, el voltaje inducido se conserva igual porque, a ver, ¿por qué? Porque el voltaje inducido con quien está relacionado es con la corriente de campo. Entonces, no va a cambiar por un cambio de potencia activa, al menos en magnitud, ¿va? Entonces, se va a conservar igual, pero, ojo, el ángulo va a ser diferente. Y aquí, pues, estaba más cerradito, en una condición sobreexcitado. No pasamos a una condición subexcitada, pero sí se redujo bastante el ángulo por el cual la corriente estaba adelantada. Entonces, la potencia acá en este lado, en el primer caso, es de 15 HP y en el otro caso sería de 30 HP. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se abrió más el ángulo delta. Acuérdense que el ángulo delta está dada por la expresión P igual a 3 veces el voltaje terminal por el voltaje inducido entre XS por el seno de delta. Entonces, si yo mantengo constante esto y mantengo constante esta otra magnitud, obviamente el que va a cargar con todo el cambio va a ser el ángulo. Y efectivamente ustedes están viendo que eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué otra cosa preguntan? Aumentamos hasta 30 HP. Ya vimos lo que pasaba en 30 HP. ¿Qué otra cosa preguntan? No. No. Una vez que la carga cambia, la potencia eléctrica de entrada de la máquina
a la potencia de entrada. Acuérdense que las pérdidas, estas son las pérdidas del núcleo y las pérdidas de rotación. Entonces, estas pérdidas, si ustedes se acuerdan de las pruebas, básicamente en la condición de vacío, ustedes ponen a rotar la máquina y lo que hacen es que miden la potencia de entrada. Bajo la condición de vacío, ustedes lo que están midiendo ahí básicamente es las pérdidas por fricción y rozamiento y las pérdidas en el núcleo. Por esta razón se le llama pérdidas rotatorias, pérdidas rotacionales. Y se miden a frecuencia nominal. O sea, eso es lo único. Entonces, por eso ustedes ven que aquí no cambia. Las que hubieran cambiado serían las pérdidas en el cobre, porque dependen del cuadrado de la corriente. Pero como esta corriente como la resistencia no la hemos tomado en consideración, entonces no hay variante. O sea que en la potencia de entrada, el cambio en la potencia de entrada lo impone el cambio en la carga, en el incremento de carga. En las pérdidas no, por las razones que les expliqué anteriormente. Vamos a obtener que tenemos 24.88 kilowatts. Anteriormente teníamos 13.69. Esta es potencia eléctrica de entrada. Aquí tengo los 30 dp. Aquí en la potencia de salida lo dupliqué, ¿verdad? Entonces, bueno, si ustedes se fijan, esta es la manera de encontrar. No necesitan encontrar todas las ecuaciones porque, como les dije anteriormente, este voltaje se mantiene constante, este también. XS ya es el parámetro de la reactancia y la potencia pues ya la acabamos de encontrar. Es la potencia eléctrica de entrada. Entonces quiere decir que vamos a encontrar el ángulo delta y el ángulo delta es de 23 grados. Entonces, obviamente no es positivo. ¿Por qué? Porque es una potencia que se está extrayendo de la red. Entonces, es una potencia negativa. Entonces, el ángulo tiene que ser negativo. Ahora, a eso le sacan la corriente y la corriente es de 41.2 con un ángulo de 15 grados. Acuérdense que esta es corriente de fase. O sea que la corriente de línea va a ser de 71.4. Entonces, ¿algún comentario o algo al ejercicio este? Todo queda suficientemente claro. Miren que aquí hasta el factor de potencia, anteriormente teníamos un factor de potencia de 0.8. 0.8. .8 en adelante. Entonces, si es es congruente con todo lo que se habló, en el sentido de que si nosotros mantenemos voltaje, el voltaje constante, los dos voltajes, el voltaje terminal y el voltaje del inducido, e incrementamos la carga, entonces, número uno, lo que se afecta es el ángulo delta. Y entre más potencia en el eje se esté demandando, pues se va a abrir un poco más. Y en este caso también
si bien es cierto, teníamos antes un ángulo de, ¿cuánto era que teníamos el ángulo? Así, de 0.8, de 36.87 adelantado, ahora lo vamos a tener siempre adelantado, pero se me va a cambiar un poquito, se va a cerrar un poco más. Entonces ahora tenemos los efectos de cambios en la corriente de campo. La corriente de campo. O sea que ahora vamos a ver ya Esto es lo que puede ocurrir cuando tenemos un motor sincrónico que opera con un factor de potencia en retraso. El efecto de la corriente de campo. Aquí sí, miren, aquí sí observen que hay una variación en el voltaje inducido. Mantenemos el voltaje terminal constante porque es el voltaje tomado de la red. Y en este caso estamos teniendo una potencia eléctrica constante. Por eso es que tenemos esta raya acá, porque sabemos que básicamente acá vamos a tener una potencia constante. Entonces, bajo esa condición, me ocurre que primero tenemos un factor de potencia en retraso. Tenemos un factor de potencia en retraso. Esta es mi condición. En la medida que nosotros incrementemos nuestra corriente de campo, entonces vamos a ir pasando, ¿verdad?, a condición de subexcitado a sobreexcitado. Básicamente eso es. Entonces, eso a lo que ayuda es a la producción de reactivo. Entonces aquí dice, nótese que conforme se incrementa el valor de A, la magnitud del corriente del inducido primero disminuye y luego se incrementa. O sea, lo tenemos de aquí, se puede disminuir y luego se incrementa. O sea, pasa por un ciclo, pero no pasa de esta línea porque estamos manteniendo la potencia eléctrica constante. Entonces, la otra cosa es que aquí tienen las famosas curvas B. El punto mínimo es con factor de potencia unitario, ¿verdad?, para diferentes estadios de potencia. Entonces, este es de un motor. Aquí tiene factor de potencia en adelanto. Obviamente aquí necesitan corrientes grandes. Entonces, estamos en una condición sobreexcitado. Aquí, en este lado, las corrientes son pequeñas para la misma potencia, ¿verdad? Son corrientes pequeñas. Estamos en una condición de subexcitado. Entonces, aquí está subexcitado el motor. Obviamente todos los ángulos delta son negativos. Este es subexcitado, este es sobreexcitado. Eso es lo que les decía, que EA coseno de delta es mayor que B phi sobreexcitado, factor de potencia adelantado. En el generador sería factor de potencia atrasado, ¿verdad? Y bajo esa condición sería sobreexcitado en un generador. Pero aquí estamos en un motor, es un factor de potencia en adelanto. Entonces, aquí tenemos claramente definido también cuando tenemos que la proyección de EA sobre el eje vertical, horizontal es menor que el ángulo, que el voltaje terminal, entonces es una condición subexcitado.
Entonces, siempre con el mismo motor de los 208 voltios, 45 HP con un factor de potencia en adelanto, conectado en delta a 60 Hz, que alimenta una carga de 15 HP con un factor de potencia inicial de 0.85 en atraso. Entonces, la corriente IF bajo esa condición es de 4.0. Ok, dibuja el diagrama fasorial, pues el diagrama fasorial les va a dar algo parecido a esto. Dibuje el nuevo diagrama fasorial si se incrementa el flujo del motor. Acuérdense que el flujo está relacionado con el incremento que pueda tener en el voltaje inducido. El voltaje inducido depende de la frecuencia, del número de vueltas y depende del flujo. Entonces, significa que si yo estoy incrementando el flujo, pues también voy a incrementar la corriente. ¿Cuáles son los valores de IA, EA y el factor de potencia? ¿Qué es lo que le pasa? Si yo incremento el flujo, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando que pase de esta condición de factor de potencia es en adelanto. Ok, entonces está sobreexcitado. Sobreexcitado. Y voy a incrementar más la corriente. Voy a incrementar más la corriente. La voy a incrementar un 25%. Espérenme. Estoy... Factor de potencia en adelanto. No, está en retraso, perdón. El nominal es de 0.8 en adelanto. O sea que voy a pasar de aquí una condición subexcitado, estoy incrementando mi corriente de campo y voy a pasar de aquí para acá. Entonces, primero, otra vez, para encontrar las magnitudes, no solo hacer el dibujito, ¿verdad? O sea, encontramos la corriente, está en delta, esta es la corriente en línea, esta va a ser mi corriente de, a ver, tenemos IA, perdón, está en delta. Del ejemplo anterior dice, se encontró, no, pero esta es la corriente de fase, porque 3 veces BFI. Y como es el mismo voltaje, ¿verdad? 208. Entonces, esta es la corriente de fase. Entonces, este va a ser 25.8 a un factor de potencia de 0.85 atrasado. Ok, ya tenemos eso. Encontramos cada una de las caídas de tensión. Encontramos que EA estamos esperando una condición subexcitada y de hecho eso es lo que encontramos. Entonces, ok, va a ser igualito a esto que tenemos acá. Y ustedes lo ven, tiene 208, tiene la caída de tensión acá, aquí tiene los 182, ¿verdad? Tiene los 182. Ahora, con esa misma potencia, el motor se encuentra trabajando en la parte no saturada, eso se los tenían que haber dicho, ¿verdad? Y para tener, esto se lo ponen para que vean la linealidad entre la corriente de campo y la corriente y el voltaje inducido. Entonces, incrementamos el 25%. Entonces significa que ahora ya no tengo 182, sino que tengo 227. Ok, como las potencias son iguales en ambos casos, ya conozco la amplitud de cada uno de ellos. Acuérdense que es la ecuación de la potencia es 3 veces, y de hecho por aquí está, no, bueno, 3 veces B phi por EA por seno de delta, pero como el 3, pues es el mismo 3 a ambos lados, lo único que queda diferente son estos dos.
Entonces, este es de 182 y este es de 227. Vamos a encontrar el ángulo de la condición nueva. Entonces, ese ángulo siempre es un ángulo de 13.9 grados, o sea, es negativo. Es negativo porque acuérdense que están agarrando potencia en la red. Con este ángulo podemos encontrar la corriente. Entonces encontramos la corriente y encontramos que es de 22.5 con un ángulo de 13.2 grados adelantado. O sea que estamos pasando de una condición retrasado con incrementar la corriente de campo, pasamos a una condición adelantado. Entonces el factor de potencia va a ser de 0.97. Y acuérdense que al incrementar la corriente de campo, como dice que estamos trabajando en una condición no saturada, entonces existe una proporcionalidad, ¿verdad? Una lineal entre el voltaje inducido y la corriente de campo. Entonces quiere decir que la corriente también aquí básicamente les está diciendo eso. O sea que en la medida que aumentó EA2 con respecto a EA1, que era el 25%, entonces en esa medida se va a incrementar la corriente de campo. Entonces, básicamente, eso es lo que les está diciendo. Si yo puedo incluso conocer el valor de mi corriente de campo. Si inicialmente estaba 4 amperios, porque básicamente es una regla, 182 es a 4, como ¿cuánto era? 227.5 es a X. Y podemos encontrar cuánto vale esa corriente de campo. O sea que se les pudo haber preguntado cuánto se incrementó. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí sacan unas gráficas. Aquí la corriente del inducido dicen que es de 25.8, ¿verdad? Eso es que sacan las gráficas para un determinado nivel de potencia van incrementando los valores y dibujan, o sea, comienzan, digamos, para una potencia X, van incrementando la corriente de campo, entonces van encontrando, esto es con factor de potencia unitario. Entonces, básicamente eso. Es interesante esto, lo puedo decir. Ahora, los motores sincrónicos y la corrección del factor de potencia. Como les dije, obviamente los motores son utilizados para llevar cierto tipo especial de cargas que requieran el uso de motores sincrónicos, ¿va? Por cuestión de la velocidad. Porque en realidad estos motores son más caros que los motores de inducción. Los motores de inducción únicamente consumen reactivo.
O sea, ellos tienen factor de potencia inductivo, es el que van a, y están en retraso. Entonces, pero si dentro de una planta ustedes tienen un motor sincrónico, no lo van a comprar solamente para eso, porque hay otras formas para mejorar el voltaje en una planta. Usted sabe que en una utility o una distribuidora les exigen a los industriales a tener un determinado factor de potencia. Ustedes se preguntarán por qué. Pues resulta de que lo único que cobra la distribuidora es la potencia activa. Entonces, en la medida que consuma más reactivo, pues una planta, pues lo que está sucediendo es que yo voy a tener unas corrientes mucho más grandes acá y eso me va a obligar, digamos, a tener unos cables más gruesos en la zona donde estoy alimentando esta carga. Y si hay varias plantas que están haciendo eso, entonces yo voy a tener que comprar transformadores de distribución que sean más grandes, pero me van a pagar únicamente la potencia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la distribuidora les exige un determinado nivel de factor de potencia. Y si lo transgrede, entonces lo que tienen que hacer es los multan para que los industriales lo que hagan es que dentro de sus instalaciones conecten elementos que les sirvan para controlar el voltaje o el consumo de reactivo. Acuérdense que el voltaje es un parámetro de el balance de potencia reactiva, perdón. Entonces, en este caso, cabe la gracia de que este señor tiene dos motores de inducción y tiene un motor sincrónico, el cual le lleva una carga de 150 kilowatts. Los demás llevan una carga de 100 kilowatts con un factor de potencia en atraso de 0.78. El otro lleva 200 kilowatts con un factor de potencia en retraso. Son motores de inducción. Entonces, primero lo que queremos averiguar cuál es el factor de potencia de toda la planta. Vamos a pensar que si se ajusta el motor sincrónico a un factor de potencia de 0.85 en retraso, ¿cuál va a ser la corriente que vamos a tener acá? Porque también esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa al momento del diseño o antes de poner las cargas. Ustedes tienen que saber el grosor del cable de la alimentación de entrada. La toma directa que conecta la distribuidora con el panel de control de la planta, ¿va? Ok, entonces bajo esas condiciones ya sabemos que ese cable de alimentación va a tener unas pérdidas, ¿verdad? Va a tener unas pérdidas. Ahora, con ese 0.85 lo que se calcula es si consume 100 kilowatts y como está en retraso, va a consumir cuánto va a consumir de reactivo. Y de reactivo va a consumir, 80.2 kilowatts, ¿verdad? Ustedes lo pudieron haber hecho
sí, coseno de la menos 1, encuentran el ángulo y le sacan la tangente. Pero lo pudieron haber encontrado el ángulo. Sí, lo dividen entre 100 entre 0.78 por el seno de este ángulo. Por eso es que le sale la tangente. Entonces ahora también encuentran la carga del otro motor. Estos son motores que no van a cambiar, que van a ser, siempre van a consumir 80.2 kilobar y el otro 150 kilobar. Ahora, el motor de inducción primero le ponemos a trabajar con un factor de potencia en retraso de 93 kilowatt. Entonces, como todos están consumiendo, ustedes lo suman. Suman las potencias, suman el reactivo y con eso ustedes pueden encontrar el factor de potencia, que es la tangente de ese cociente y le encuentran el factor de potencia. Entonces, inicialmente tienen un factor de 0.812 en retraso. Como ustedes pueden ver, pues está más que multado este señor. En la factura le va a venir caliente, lo van a electrocutar. Entonces, si ustedes tienen la potencia total con esas condiciones, va a ser la corriente, va a ser de 667 amperios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el reactivo? Se ajusta a 0.85 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora ya no va a ser consumido ese reactivo, sino que el motor sincrónico lo que va a hacer es que va a mejorar, o sea, el reactivo va a ser proporcionado en la misma planta. Entonces, las condiciones de potencia no cambian, siguen iguales. El reactivo aquí es diferente porque los dos motores de inducción siguen iguales, pero este ya lo que hace es que está proporcionando ese reactivo a la planta. Y entonces el consumo total de reactivo va a ser de 137.2. Entonces, con eso encuentran el reactivo. O sea, sacan la tangente inversa, le sacan el coseno y van a tener 0.957 en retraso. La corriente se va a reducir casi 100 amperios, si ustedes se fijan. Anteriormente teníamos una corriente de 667, ahora tenemos una corriente de 566. Entonces, obviamente, si las pérdidas que vamos a tener aquí, o sea, que no solamente es la cuestión de la multa del factor de potencia, sino que esta corriente que va a circular por acá va a ser menor. Y al ser menor, acuérdese que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente que circula por los cables. Entonces, obviamente aquí, al tener esa disminución de pérdidas, pues me voy a ahorrar. Me voy a ahorrar en dos sentidos. Me ahorro porque de repente si hago una cuestión de estas, pues la entrada no necesita ser tan grande. Eso por un lado. Y si no lo vi eso si no lo vi eso al inicio, y eso fue posterior, y cómo es que se llama, y eso es una cosa con la que estoy enmendando, aprovechando de que tengo un motor sincrónico. Entonces, esa potencia de pérdidas también es facturada. Esa la cobra la distribuidora. Entonces, se está ahorrando ahí un poco de dinero. Claro que no van a utilizar un motor sincrónico, no lo van a comprar para controlar esta cuestión del reactivo. Lo van a comprar
en la medida que lo necesiten, porque hay otras formas para controlar el reactivo. Y es aquí sacan una proporcionalidad de las, porque no tienen la resistencia, ¿verdad? Entonces dicen aquí, más o menos reduce un 28% las pérdidas. Entonces, básicamente aquí ven las bondades de tener un motor sincrónico. Entonces, con una carga puede ser útil tener una más cargas en retraso en el sistema por varias razones. O sea, dice, puede ser útil tener una más cargas en retraso y tener motores sincrónicos sobreexcitados. Acuérdense que cuando están sobreexcitados, están con factor de potencia en adelanto. Entonces, una carga en adelanto, o sea, les hago la aclaración porque aquí ustedes podrían confundirse. Porque la carga en general es en retraso, pero si ustedes tienen motores sincrónicos, pues les puede resultar bastante útil. Una carga en adelanto puede suministrar cierta potencia reactiva a las cargas cercanas en retraso, en lugar de que esta potencia tenga que venir de un generador o de la red, ¿va? Debido a que la potencia reactiva no tiene que viajar a través de las líneas de transmisión de alta resistencia, la corriente en línea de transmisión se reduce y las pérdidas en el sistema de potencia son menores. Debido a que las líneas de transmisión portan menos corriente, pueden ser, o sea, no se necesita que sean más gruesos, ¿va? Sino que pueden ser la inversión, si se mira desde el principio, ¿verdad? Si se visualiza desde el principio. Entonces, además, si se requiere un motor sincrónico para operar con factor de potencia en adelanto, el motor debe girar sobreexcitado. Entonces, esto incrementa el par máximo y reduce la posibilidad de exceder accidentalmente el par máximo. Entonces, esa es una de las opciones que tienen, ¿va? Ojo, pero siempre, ya que recordando la curva de capacidad, también los motores tienen una curva de capacidad, no más que anteriormente, o sea, tenemos un cuadrante, en este cuadrante de aquí trabajan los generadores, en este cuadrante de acá trabajan los motores. Aquí tenemos más P y aquí tenemos menos P. Y arriba depende cómo esté, ¿verdad? Si está sobreexcitado o subexcitado. Entonces, hay que tener cuidado. Un caso especial es el capacitor o condensador sincrónico. Este es un caso en el que básicamente no tiene una salida, no tiene un eje de salida para llevar una carga. Entonces, es propiamente para eso, para controlar el suministro de potencia reactiva. Es más barato, obviamente, que los otros motores. Entonces, y se opera en vacío, simplemente para corregir el factor de potencia. Entonces, aquí están viendo el voltaje terminal va a ser igual al voltaje inducido. O sea, este es el voltaje terminal hasta acá. El voltaje inducido a ver, ¿cuál es cuál? Espérenme. Vamos a ver. Ok.
Ok, la ecuación del motor es de esta manera, Ronald. Entonces, este sería hasta aquí, sería el voltaje y sería EA, pero lo está viendo de forma opuesta. O sea, esto debería ser a esto más esto. No debería ser así. Entonces, no sale potencia del motor. Las distancias proporcionales a la potencia, EA seno de delta e IA coseno de teta son 0. O sea que básicamente esto está en el eje horizontal. La corriente del inducido. Un motor sobreexcitado en vacío parece un capacitor grande para el sistema de potencia. Entonces se vendían básicamente para correctores de factores de potencia. No tienen eje. Y esta es básicamente la forma de la curva B. Entonces, me tiene perdida esta gráfica, le puedo decir. Aquí está la corriente y hasta aquí va, debería ir de aquí para acá porque son iguales. Se suman. A menos de que me tiene confundida. Entonces, este es factor de potencia unitario. La potencia es igual a 0. ¿Verdad? Y es puro reactivo. ¿Verdad? Entonces, aquí tienen, en este lado tienen subexcitado, está en retraso y esto está en adelanto. Es que tiene que ir para el otro lado. El voltaje inducido debería de ir, porque es la suma. Bueno, sí, si ustedes lo vieron acá. Esta es la que rige. Entonces, como que no está claro ahí. Pareciera que se resta. Pareciera que se resta, pero no es así. Dice que son más económicos que los capacitores sincrónicos. Bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. No sé si tienen preguntas al respecto. ¿Tienen preguntas? No me digan que se fueron y me dejaron hablando sola. No, ingeniera. No, bien, aquí estamos. Tengo una pregunta, pero no respecto al tema. Había dicho que hoy nos iba a dar el día de examen, entonces no sé si ya tiene fija la fecha. No, fíjense que no. ¿Y ustedes qué día quieren que se los ponga? ¿El martes? ¿O el jueves? Sería de la El otra jueves, semana. yo el jueves. Yo digo que el jueves también. Ok, entonces quedamos ya Jueves fijos. también. Pero el jueves de la otra semana. Sí, el jueves 24. Ah, bueno. Ah, ok. Entonces aquí lo voy a poner.
Ok. Bien, entonces en eso quedamos, Gracias, ingeniera. ¿verdad? Ok, mucho gusto. Gracias, Inge. Bye. Ingeniera, Sí, una pregunta. ¿Va a mandar las diapositivas que había dicho que nos iba a pasar para lo del estudio al grupo de WhatsApp? sí, le voy a mandar, pero siempre yo le di un libro de texto. Pero, ¿qué capítulos son del Fitzgerald, ingeniera? Del Fitzgerald son... Espérame, ya le digo. Que Fitzgerald solo es un capítulo, creo que es 4, el 4 y el 5, pero el 5 no es completo. El 5 no es completo porque ahí tiene los de polos salientes y no es como en el libro de Chapman. En el libro de Chapman, lo que pasa es que en el libro de Chapman los polos salientes los tiene en un apéndice. Entonces, ya les voy a decir, es el capítulo 4 y el capítulo 5. Pero sí voy a hacer 4 el y esfuerzo. 5, pero de Fitzgerald, ¿verdad? Sí, 4 y 5. Y ¿Y en el caso Chapman? y en caso que queramos estudiar el del Chapman, además del apéndice B, que sería, ¿cuál serían los otros capítulos? El apéndice B, ¿cuál es? El de las... el de los... la ranura, ¿va? Sí. Ok, sí. En el caso de Chapman es el capítulo... ahorita lo estamos viendo. Es el capítulo 3... No, 4 y 3 siempre. Y si ustedes lo pueden ver... Aquí lo pueden ver en el libro de Chapman, ¿no? Lo están viendo, que yo lo estoy moviendo. Sí. Ok. El capítulo 3, principios básicos de corriente alterna. Y el 4, hasta que el generador sincrónico opera solo. No más que yo le voy a... Aquí hay algo de la curva de capacidad que está al final del capítulo. Y lo del motor, como yo les había dicho, para mí es igual. Yo les hice la diferencia ahorita de hablar de alguna de las particularidades, pero precisamente basadas en que la corriente cambia de dirección. Y habíamos hablado del diagrama fasorial y todo eso, pero aquí lo ampliamos un poquito más. Entonces eso sí entra. Menos los arranques. Esto no. Hasta 5.1 y 5.2. Entonces la sección 4.8 no viene, ¿verdad? Que es la de... Ve, 4.9. La 4.9 no. Ni transitorios, ni, o sea, 4.9, 4.10, 4.11 sí, esta sí. Porque acuérdense que sacamos la curva de capacidad. Entonces, eso, Ingeniero. sí, Entonces, ingeniero, disculpe, sería la 4.8 y la 4.11, es decir, de la 4.2, 4.11, 8, perdón, y 4.11. sí, Perfecto, gracias. y estos dos va, tienen bastantito. Pero es bonito, sobre todo ya cuando entramos a la máquina que está trabajando sola, ver los diagramas fasoriales, es bien interesante. Entonces, en eso quedamos. Y la próxima clase ya empezamos
la otra sección, ¿verdad? Entonces, nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero.